Victoria por la mínima del Barça por 0-1 contra la Real Sociedad en San Sebastián. Un partido que ha sido en general pues malo, o sea, es así, ha sido un partido malo en general, pero que al final pues bueno, ha terminado ganando el partido el Barça en el descuento, en un partido que bueno, ha sido complicado desde el principio. Se esperaba este ambiente, ¿no?, en San Sebastián, que bueno, ya sabemos que es un campo muy difícil para el Barça, a pesar que bueno, en los últimos años pues bueno, se ha saldado con varias victorias y tal, pero es un campo complicado el de la Real, ¿no? Es un equipo que bueno, evidentemente juega bien, está en Champions, y es un equipo que ha plantado bastante cara al Barça desde el principio. Salió bastante fuerte la Real desde el comienzo, intentando pues bueno, ser mejor en el partido, y lo logró, la verdad, lo consiguió durante bastantes tramos del primer tiempo, un primer tiempo donde pues se generaron varias ocasiones de peligro por parte de la Real, donde Ter Stegen pues bueno, tuvo que intervenir. O sea, Ter Stegen aquí, si no llega a aparecer en algunas acciones, vamos, o sea, la Real se iba como mínimo 1-2-0 al descanso, pero segurísimo, ¿no? Pero bueno, al final pues por suerte para el Barça, pues al final Ter Stegen apareció y salvó más de una ocasión para que fuese en gol de la Real, ¿no? Y al final, pues bueno, bien aquí Ter Stegen, que salvó en varias ocasiones al Barça, ¿no? Fueron como 2 o 3 seguro, y alguna más por ahí que no me acuerdo, pero 2 o 3 seguro que hubo en el primer tiempo. El tema de las pérdidas también es algo que hay que comentar, o sea, son muchas pérdidas en campo propio. O sea, es que la Real Sociedad estaba dominando el juego, estaba siendo bastante mejor en un partido en el que el Barça es que le duraba poco el balón, le duraba, trataba de salir jugando tal, algunos errores que son errores de concentración, de no estar atento y de no estar en el partido. Y es algo que pues bueno, hoy no está penalizado, pues bueno, pues porque Ter Stegen no ha querido que fuese así, pero otro día, como vuelvan a pasar esto, pues a lo mejor va y te joden y te marcan 2 goles y te vas 2-0 al descanso. Pues puede ser, ¿no? Y desde luego hay errores que hay que espabilar. O sea, es que al final esto está jugando contra la Real Sociedad en su campo, ¿sabes? O sea, es que al final aquí la Real pues ha plantado bastante cara y ha estado pues en bastantes momentos en el campo del Barça. Ha estado ahí permanentemente, entrando bastante en juego, Merino, con Oyarzábal, tal, o sea, ha estado generando bastante peligro. Barrenechea también, que ha hecho un buen partido. O sea, en general ha estado ahí permanentemente tratando de crear peligro, y lo han logrado en bastantes situaciones del primer tiempo. Ya digo, el Barça es que no salía. O sea, el único así que salía de manera más o menos bien y que pues no perdía tanto el balón, Gundogan, sin duda. O sea, es que estaba ahí el que mejor sacaba el balón jugado por parte del Barça, de lo más salvable en el primer tiempo, la verdad. Pero el resto, la verdad es que muy flojo, la verdad, muy flojo. Y aquí la Real estaba siendo bastante mejor y estaba mereciendo el gol, es así. Pero bueno, al final, pues ya digo, por Ter Stegen, pues al final el partido se fue 0-0 al descanso y se salvaron varias situaciones de peligro. Bueno, también hay que comentar la jugada polémica del posible penalti tras una patada de Zubeldia a Joao Félix dentro del área, que bueno, se discutió como que era penalti, y a mí sinceramente pues bueno, yo creo que sí es penalti. O sea, me parece que es un penalti que se tenía que haber pitado y que al final pues que no hubo, ¿no? Pero es algo que no se entiende, la verdad, porque ha habido pues otras jugadas esta temporada en otros partidos donde se ha pitado penalti por ese tipo de acción. Y en otros partidos sí, y aquí no, ¿por qué? O sea, es algo que no se entiende, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es esta gente, ¿no? Que no se organiza bien el tema del criterio, no sabe cómo va el tema de los penaltis, te lo cambia cada 2x3, aquí sí, allá no, tal. O sea, es que de verdad, aquí hay que poner un criterio y ya, porque es que de verdad, o sea, el nivel al que estamos llegando, que es que todo el rato te cambian aquí las normas, tal, pues aquí también, porque aquí se mantiene aquí constantemente un cambio de criterio que desde luego no favorece al fútbol, es así, ¿no? Pero bueno, al final pues no hubo penalti y al final pues no le pitaron este penalti al Barça, ni revisión ni nada. Bueno, nos íbamos al descanso, 0-0, partido en el que en general pues la Real Sociedad estaba siendo mejor, dominando, entrando bastante en campo rival, siendo mejor que el Barça, es así, estaba siendo bastante superior, y una de las peores primeras partes del Barça desde hace bastante tiempo. O sea, una primera parte muy mala, nefasta. O sea, parece que el partido del otro día contra el Madrid, que es que se te va ahí pues unos puntos maravillosos, que ahora vendrían pues bastante bien al Barça, pues parece que no han servido de nada, ¿no? A pesar de que volvían a la titularidad Koundé y Lewandowski, ¿no? Que a ver, Lewandowski pues dentro de lo que puede hacer, pues bueno, hizo lo que pudo, ¿no? En el primer tiempo. Pero Koundé, o sea, cometió, por ejemplo, un error de Koundé, habilitó una ocasión de la Real. O sea, que al final pues no terminó en gol, pues porque al final no fue así, ¿no? Pero desde luego aquí
Koundé mal. Aquí, bueno, y el resto de jugadores que es que son errores de concentración que no puedes tener. Bueno, ni contra la Real ni contra nadie. Es que son errores que tienes que estar más atento al partido. Es así, ¿no? Y al final, pues, por suerte para el Barça, pues se fue 0-0 en el partido. Pero la Real estaba mereciendo ir ganando el partido. Estaba mereciendo más. Estaba, pues, en general ganando terreno en el partido. Dando bastante nivel en cuanto al centro del campo. Dominándolo y siendo mejor. Es que no veíamos prácticamente nada a los jugadores de ataque del Barça. Algún que otro ataque, tal, pero muy poco, la verdad, es que poquísimo, la verdad. Bueno, en el segundo tiempo cambió un poquito la situación, el Barça salió mejor, había salido con otro ánimo, con la sensación de que, bueno, pues vamos a tener más el balón, tal, y lo consiguió, o sea, ya no estaba siendo tan dominio por parte de la Real, estaba ya el Barça mejorando en el partido, teniendo posiciones más largas, entrando más en juego en el centro del campo, tal, y aquí pues se nota cuando el Barça tiene el balón, se nota, ¿no? Porque al final ya no sufres tanto, tal, como el primer tiempo, y luego también el tema de los cambios que le vinieron, pues yo creo que un poco bien, ¿no? La entrada de Pedri y de Ferran por Lewandowski y Fermín, que bueno, Lewandowski, pues a ver, estaba claro tampoco, pero sí que se podía intuir que lo pudiese cambiar, ¿no? Porque al final, pues bueno, su primera titularidad tras la lesión, tal, pues bueno, se podía intuir que lo cambiase. A Fermín, que bueno, le ha dado la oportunidad hoy también de ser titular, no ha estado, no se puede hacer un gran partido todos los días, ¿no? Pero bueno, hizo lo que pudo, pero tampoco es que ya digo, el Barça en general el primer tiempo ha estado flojo, la verdad. Ha sido una primera parte bastante floja y bueno, ha hecho lo que ha podido Fermín. Bueno, luego también llegarían más cambios que pues cambiaron un poquito la situación del juego del Barça, había mejorado un poquito más, con la entrada de Lamine Yamal y Rafinha, pues que también pues lo intentaron en alguna que otra ocasión, no mucho, pero bueno, lo que intentaron pues generaron un peligro y se marcharon Cancelo y Joao Félix, que tuvieron un partido en el que, Joao Félix lo intentó, pero es que la Real tapó bien esa banda, o sea, estuvo bastante bien. Y luego Cancelo, que también estuvo activo en algunas situaciones. Y pues bueno, decidió cambiarlo, ¿no? Para dar entrada a Rafinha y a Yamal por Joao Félix y Cancelo. Yo creo que estos cambios, pues había que hacerlos. O sea, ves que los extremos están ahí, te funciona, pero un poco, pues cámbialos, ¿sabes? Y además que el partido ya está avanzado, tal, cámbialo, ¿no? Y al final, pues cambiaron. Bueno, a partir de aquí ya, pues la Real mejoró un poquito más con el paso de los minutos, volvió a ganar terreno en el partido y daba la sensación de que, no estábamos como en el primer tiempo, en el que, bueno, la Real Sociedad pues estaba mejor y tal, pero sí que estaba siendo pues un poquito mejor en el partido, estaba dominando más el partido, estaba teniendo más el balón en campo rival, estaba generando situaciones de peligro. Por ejemplo, el disparo ese de Barrenechea desde fuera del área, que fue un chutazo brutal con la pierna izquierda, ¿no? Que fue un disparo que Ter Stegen terminó sacando a córner. También otra oportunidad donde tuvo que intervenir Ter Stegen, que ha sido, ya digo, de lo mejor del Barça en el día de hoy y que pues ha tenido bastante mérito en sus paradas, la verdad. Bueno, a partir del 75 más o menos, el partido volvió a estar pues un poquito repartido, ¿no? El nivel de la posición, tal, un poquito ya más, pues, 50-50 tampoco, ¿no? Pero sí que 53-47, más o menos, ¿no? Un poquito más repartido el dominio del balón. Y en sí, pues esto le podía venir un poquito bien al Barça, ¿no? Porque al final, pues bueno, ya no estás tan agobiado como en el primer tiempo y bueno, ya tienes un poquito más de libertad. Y en este sentido, pues el tema de los cambios le vinieron bien un poco al Barça. Bueno, con el paso de los minutos, a partir del 85 más o menos, el Barça cogió más protagonismo del partido. La Real Sociedad ya no tenía tanto el balón, se metió un poquito atrás. Y esos huecos que había, ¿no? Durante el partido, ¿no? Que estaba generando bastante peligro la Real, también con el tema de la presión, tal. Pues bueno, en estos últimos minutos ya pues se notaron un poquito, pero ya era un poco más de manera, pues no tan seguida como antes, ¿no? Y aquí el Barça pues lo hizo bien, empezó a dominar más el partido, empezó a tener más el balón y, no generaba ocasiones de peligro. De hecho, no hubo ocasiones en el segundo tiempo prácticamente, o sea, muy pocas en general y menos que en el primer tiempo, o sea, menos ocasiones, y al final esto hacía que el partido fuera un poquito más lento, tal, y ya no tan con tanto ritmo como al principio, ¿no? Bueno, tuvo una ocasión el Barça, ¿no? Para marcar un gol, que fue el remate de Gavi en los últimos minutos, que bueno, terminó sacando Remiro y que al final, pues, era más claras que tuvo el Barça, pero sin duda, o sea, da la más clara, así que al final, pues bueno, el portero aquí lo hace bien, Remiro, y el remate de Gavi, pues que termina salvándolo Remiro. Gavi, que bueno, protestó en la acción esta, ¿no? Con pues bueno, una acción en la que salía y que lanzaba ahí el brazo. Y bueno, al final pues le sacaron amarilla. Se va a perder el partido de la semana que viene contra el Alavés, ¿vale? Que salía que estaba sancionado
por lo cual baja para el partido del Alavés. Y bueno, llegaría a los últimos minutos el gol decisivo que le daba el triunfo al Barça, un centro lateral por parte de Gundogan. Bueno, lateral tampoco, porque no fue por banda, fue un poco más en zona central, en zona de 3/4 más o menos, balón largo, cambio de orientación hacia Araujo, que bueno, va entrando bastante bien por banda diestra, le gana la espalda al lateral de la Real y entró con todo y al final pues remató de cabeza y terminó marcando ante Remiro. Parecía que la acción había sido fuera de juego, y digo parecía porque al final pues anularon el gol, pero por la revisión del VAR, la repetición, se vio que estaba viendo el gol, y a mí también me parecía fuera de juego en directo, ¿no? Pero al final, echarlo a la repetición, se veía que estaba pues es que estaba bien posicionado, o sea, está por detrás del pie del jugador de la Real, gol legal, por lo cual pues no hay más que decir, ¿no? Es así, gol legal para el Barça, y que al final pues bueno, le da este triunfo por la mínima, 0-1, un partido, ya digo, en el que pues el Barça no ha estado bien, en el primer tiempo sobre todo ha jugado peor, y que pues bueno, ha terminado ganando con esta acción de Araujo, y que pues bueno, salva 2 puntos más, que desde luego pues hubieran sido muy, muy jodidos si llega a perder esto. Si llega a perder estos 2 puntos, llega a empatar, pues se hubiera puesto cuesta arriba la cosa, ¿no? Porque mañana, pues bueno, el Madrid puede ganar, el Girona ya lo ha hecho, el Atlético ha perdido, es cierto, ¿no? Pero desde luego la ventaja con el Girona y el Madrid, pues se podría, pues más de ventaja para ellos, ¿no? Por lo cual, pues bueno, aquí el Barça salvó bien los muebles y al final logró ganar el partido ante la Real, una Real Sociedad que ha competido bastante bien, que ha plantado cara y que bueno, al final pues se ha ido de vacío en un partido que yo creo que no era para perder. El Barça no mereció ganar, es así, ¿no? Pero bueno, en fin, triunfo del Barça por la mínima, 0-1 y nada. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Nos vemos. Chao.